y ya volvemos con ustedes. Tiene tres etapas. Que la primera etapa de la resurrección es Cristo como las primicias, Cristo las primicias de la resurrección. La segunda etapa de la resurrección, la primera resurrección, es la cosecha, y la cosecha es la iglesia. Acuérdese, la cosecha es la iglesia. Nosotros somos la cosecha que el Señor va a levantar en su venida. La iglesia va a ser levantada, los muertos en Cristo van a resucitar primero y luego nosotros seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Listo, la tercera etapa de la primera resurrección, tercera etapa de la primera resurrección, se llama la rebusca, se llama la requisa, se llama la resaca. Esa requisa o esa resaca tiene que ver con los mártires del periodo de la gran tribulación, que están marcados en Apocalipsis el capítulo 20, versículo 4 al 6, que es muy bueno puntualizar todo esto. Los mártires del periodo de la gran tribulación que mueren bajo el rigor, bajo la gran persecución, porque no se dejan marcar, porque no se le doblegan al anticristo, al culto del falso profeta y todo esto, y entonces el anticristo hará guerra contra ellos y los masacrará, los exterminará, los matará. Entonces estos son los que resucitan, en la segunda venida visible del Señor, porque el Señor viene por segunda vez y su venida es visible para restaurar la nación de Israel, para establecer el reino milenial. Entonces la resurrección de ellos está ahí en ese momento. Ellos van a resucitar en unos cuerpos gloriosos, incorruptibles, semejantes a los de la iglesia, y van a formar parte de esa primera resurrección y van a reinar con el Señor 1000 años. Alabanzas al nombre del Señor. La diferencia entre ellos y la iglesia es que ellos no van al cielo como va la iglesia y está 7 años en el cielo y que reciben coronas y galardones como la iglesia y que van a las bodas del Cordero, etcétera. No, ellos resucitan y vivirán con el Señor 1000 años y son como una retaguardia, según el capítulo 14 de Apocalipsis que leímos, porque dice que seguirán al Cordero paso a paso, por donde el Cordero va, ellos estarán allí. Ahora, la pregunta del millón es: ¿quiénes son los de la rebusca? Entonces dijimos que eran los 144,000 de la nación del pueblo de Israel, porque en el momento en que el Señor levante la iglesia, el primer pasito que sigue allí es marcar o sellar o redimir 12,000 de cada tribu del pueblo de Israel, que no son los únicos que van a ser salvos del pueblo de Israel, sino que serán unas primicias de garantía. Así como todo tiene su primicia, entonces también los 144 entran como unas primicias de los primeros redimidos que el Señor va a hacer de la nación del pueblo de Israel, pero que a estos 144 les corresponde hacer un trabajo misionero en el periodo de la gran tribulación. Entre ellos tenemos aquí dos porciones que le traigo para no demorarnos tanto, pero quiero es simplemente darle una ilustración, porque lo que los 144 le corresponde proclamar en el periodo de la gran tribulación es el anuncio de su reino,
el reino teocrático, anunciar de que ya viene el rey, ese rey prometido desde la antigüedad como pacto a Abraham, como pacto a David, y que Israel todavía espera a su Mesías, Israel todavía espera su restauración, Israel espera la posesión de Jerusalén, espera que el descendiente de David venga y se siente en la silla de David, porque recuerde que el último de los reyes del pueblo de Israel se llamó Senaquerib, y a partir de que fueron llevados cautivos a Babilonia, el trono quedó vacío, y hasta el día de hoy nadie se ha sentado en el trono de David. Entonces el único que viene a ocupar el trono de David se llama Cristo el Señor, que viene como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces hay profecías para el pueblo de Israel, y este es el mensaje. Isaías el capítulo 2, versículo 2 al 5 siquiera, o al 4, son profecías. Por ejemplo, acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová. El monte de la casa de Jehová es el monte de Sión, que es la misma Jerusalén, lo que hoy se están peleando allá los palestinos y todas estas naciones, se están peleando. Israel tomará posesión de Jerusalén y Jerusalén será la capital de todo el universo. Así que será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones. Correrán a él todas las naciones, porque en el reino milenial entrarán unas naciones que van a ser clasificadas. Las que sobrevivan de la batalla del Armagedón, esas serán las que entrarán al reino milenial y estarán en el reino milenial. Por eso se dice que las naciones lo buscarán, y las naciones tendrán que ir de año en año a Jerusalén a tributarle adoración a Dios, y la nación que no vaya a Jerusalén a tributarle a Dios la adoración, entonces vendrán plagas sobre ella y serán exterminadas. Eso es lo que dice la Biblia. Eso lo miramos más adelantico, porque esto que estamos leyendo tiene su cumplimiento es en el reino milenial, lo que Israel espera, lo que tiene que ver con su restauración, que no tiene nada que ver con nosotros la iglesia. El verso 2 dice: y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, es Jerusalén o monte de Sión. Dice: y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová, porque Jerusalén viene a ser la capital de todo el universo. Mire, el versículo 4 dice: juzgará entre las naciones, el Señor juzgará entre las naciones, y reprenderá muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas, y acabará los entrenamientos bélicos, las armas, el asunto militar y las guerras se acabarán en el reino milenial, porque no va a haber nada de eso. Y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra, porque el reino milenial es el reino teocrático de Dios, y no habrá pecado. Habrán naciones pecadoras, sí, pero no habrá práctica del pecado, porque el diablo, que es el instigador de la maldad, será apresado, echado al abismo y será condenado por 1000 años. Entonces no habrá quien instigue al pecado. Cuando usted lee Apocalipsis el capítulo 20, allá aparece el símbolo de un ángel que viene con una gran cadena en su mano para prender a Satanás, y lo apresó
y lo sentenció a 1000 años, puso su sello sobre él. Eso es un simbolismo, porque no es una cosa totalmente literal, porque al diablo no lo encadena nadie, sino que lo que está simbolizando es que el Señor le quitará todo el poderío a Satanás y lo reducirá a la impotencia, de tal manera que el diablo perderá todo su poderío y quedará como una mecha que no sirve para nada. Pero después, otra vez, a los 1000 años, cuando los 1000 años se cumplan, el Señor le devuelve otro poquito el poder a Satanás para salir a engañar las naciones que estuvieron en el reino milenial. Eso lo miramos más adelantico, a ver cómo nos va. ¿Aló? Pero es para que vaya teniendo más o menos una idea. Mire, Isaías el capítulo 65 y el versículo 17, porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. El verso 18, mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado, porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Verso 19, y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirá en ella voz de lloro ni voz de clamor. Eso tiene que ver en el milenio. Verso 20, no habrá más allí niño que muera de pocos días, como hoy, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Verso 21, edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas, cosa que Israel nunca lo ha gozado, porque siempre Israel ha estado lejos de su tierra, despatriado, atracado, robado. Israel ahorita está cumpliendo el 14 de mayo de este año 2018, Israel está cumpliendo 70 años de haber regresado a su propia tierra. Recuerde que Israel regresó el 14 de mayo de 1948, cuando las Naciones Unidas declararon a Israel un pedazo de tierra allí, a los laditos de Palestina, y que el territorio estaba invadido por palestinos, que eran tribus nómadas y todo eso. Entonces a Israel se le adjudicó un pedacito de tierra, y el 14 de mayo de 1948 Israel puso su bandera y se proclamó como una nación independiente. A partir de allí Israel ha venido tomando cuerpo y posesión de su tierra. Ese es el problema de la guerra santa que le llaman allá, porque Israel reclama su tierra, porque esa tierra tiene dos dueños. El uno por posesión, que son los palestinos, por posesión, porque la tierra estaba sola, y cuando usted compra un terreno y no lo cerca y no construye nada, ni siquiera lo limpia, entonces viene otro que dice esto no tiene dueño y se posesiona, y entonces ese es el problema de los palestinos. Ellos se posesionaron de ese territorio porque también eran tribus nómadas. Israel reclama su territorio porque es una promesa y por las escrituras les ha sido asignado, así que ellos reclaman, y no cesa la guerra hasta que Israel no haya tomado posesión de todo su territorio y de la Jerusalén que será restaurada cuando el Señor venga. El versículo 22 dice, no edificarán para que otro habite, mire, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo. Se llama longevidad. La vida no va a ser de 30, de 25, no. La vida será como la vida de los árboles.
Y dice, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. Verso 23 y 24, no trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición, porque son hijos de los benditos de Jehová y sus descendientes con ellos. Verso 24, antes que clamen responderé yo, mientras aún hablan yo habré oído. Verso 25, el lobo y el cordero, mire, serán apacentados juntos. Pongo un lobo y un cordero ahora a ver qué pasa. Pero allá eso se va a dar porque la fiereza de los animales se va a quitar y toda la domesticación volverá. Los animales salvajes volverán a ser domésticos, tal como el tiempo de Adán del huerto del Edén. Porque es que la tierra carga con una maldición y la fiereza de los animales y de los seres humanos es el producto del pecado. Recuerde que la tierra recibió una maldición. Maldita será la tierra por tu causa. ¿Recuerdan eso? Mire, y luego dice, el león comerá paja como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dice Jehová. Alabanzas al nombre del Señor. Así que ese es el mensaje que se tendrá que proclamar, o que los 144,000 proclamarán en el periodo de la gran tribulación: la restauración, la restitución de todo, la venida de su Mesías, porque ese es el sueño de Israel, la construcción de su tercer templo, porque el sueño de Israel es tener su templo como al estilo del tiempo de Salomón. Eso no es el mensaje para hoy, porque ese es el mensaje que predica el testigo de Jehová hoy. Cuando usted conversa con un testigo de Jehová, lo primero que le plantean es el sistema en que vivimos. Ellos lo saludan: ¿cómo ha estado mi señor, mi señora? Porque son muy amables. Pero las preguntas es: ¿cómo ve usted este sistema? ¿Cómo ve usted el mundo de ahora? Tanta violencia, tanto esto, tanto robo, tanta violación, tanta inseguridad, que los hogares se destruyen, que los niños no sé qué. Porque ese es el entrar de ellos para luego plantearle que Dios ha prometido un reino de paz, un reino donde ya el león y el buey van a pastar juntos, el niño va a dormir en la cueva con la serpiente, que va a haber una paz y eso va a ser una bendición por todo el mundo. Entonces, cuando ellos están anunciándole eso, le están hablando es del reino milenial. Y nosotros no estamos esperando un reino milenial. Nosotros esperamos ese levantamiento de la iglesia, señores. Porque para llegar al reino milenial, ni ellos van a verlo, ni ellos lo van a ver. Hermanos, porque ¿qué garantía para llegar al reino milenial? Mire la secuencia, mire. La secuencia es el levantamiento de la iglesia, el periodo de la gran tribulación, que son 7 años, la gran batalla del Armagedón, que es lo que sigue, la segunda venida del Señor visible, ¿entiende? Donde las naciones lo van a ver, donde el anticristo va a ser apresado y va a ser echado al lago de fuego, el falso profeta allí. Israel va a ser restaurado, viene el juicio de las naciones que van a ser clasificadas para entrar al reino milenial y todo eso, y ya arranca el reino milenial. Pero yo le pregunto, ¿qué garantía hay que pueda atravesar todo ese valle de los 7 años cuando habrá juicio de arriba y juicio de abajo? ¿Aló? Eso no lo garantiza nadie, señores. ¿Quién le garantiza que sobreviva la gran batalla del Armagedón?
¿Quién le garantiza que escape de los 7 sellos, de las 7 trompetas, de los 7 ayes? ¿Y quién le garantiza que el anticristo le perdone la vida si no recibe la marca del número 666 y que nadie puede comprar ni vender si no la tiene? Hermanos, por favor, la esperanza nuestra es el levantamiento de la iglesia. El levantamiento de la iglesia es el escape de todo lo que va a sobrevenir. Alabanzas al nombre del Señor. Ay, Dios mío. Vean, hermanos, después del levantamiento de la iglesia no se le garantiza salvación a nadie, a nadie, a nadie. Más adelantico le digo por qué. Vea, estos resucitarán entonces al inicio del reino milenial, y entonces los 144 llegarán a ser parte de la primera resurrección, como está en Apocalipsis el capítulo 20, versículo 4 al 6. Mire el versículo se lo tengo acá, porque el versículo en la versión Reina Valera que usted y yo utilizamos, esta es Reina Valera, y la Biblia que usted tiene también es Reina Valera, revisión 1960. En esa versión hay una alteración allí, una cosa mal ubicada, que cuando lo buscamos en otras versiones, por ejemplo, este texto se lo traigo de la versión Palabra de Dios para todo el pueblo, que es una versión más actualizada. Entonces esta versión dice: y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo, ¿qué? 1000 años. Esta versión continúa en el versículo 4 y dice: esta es la primera resurrección. Mientras que la Biblia Reina Valera que usted tiene allá, que usted la tiene allí, esa partecita, esta es la primera resurrección, no está en el versículo 4, está en el versículo 5. Entonces, cuando se lee hay un poquito de confusión. Entonces es mucho más claro, porque nos está separando ya la primera resurrección de la segunda resurrección. Por eso yo se lo coloqué allí en rojo como para resaltarle, y entre paréntesis, porque dice, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años, y termina la oración: esta es la primera resurrección, ya definiéndonos que ellos hacen parte de la primera resurrección. El versículo 5 dice: pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la segunda resurrección. Está más definido el texto y está mucho más claro, porque resulta que la versión que tenemos acá, 1960, el versículo, esa partecita, esta es la primera resurrección, la tiene es el versículo 5 y no el versículo 4. Ahora, luego dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con el Señor 1000 años. Alabanzas al Señor. ¿Aló? ¿Cómo vamos? Tenemos que ir bien. Mire, algunos creen que estos mártires son gentiles, algunos.
que estos mártires de Apocalipsis capítulo 20 versículo 4 y 5 al 6 son gentiles que después del levantamiento de la iglesia se entregaron en sacrificio y los relacionan con la multitud de Apocalipsis capítulo 7 y el versículo 9 al versículo 14. ¿Entiende? Hay gente que lo relaciona. Hay gente que lo relaciona y dicen que los que mueren en el periodo de la gran tribulación son gentiles que se quedaron, gente descarriada que vivió su vida descuidadamente y el Señor, apareció el Señor por su iglesia y ellos se quedaron. Entonces ellos en el régimen del anticristo prefirieron entregar su cabeza y que los decapitaran, pero no recibieron el número de la bestia ni se inclinaron tampoco a su culto. ¿Aló? Alabanzas al nombre del Señor. Ahora, ¿por qué lo dicen de esa manera? Y yo le hago aclaraciones porque es posible que muchos de los que estamos aquí puedan estar creyendo que después del levantamiento de la iglesia hay una nueva oportunidad o esperanza para naciones o para gente que se quedó. ¿Usted cree? Una lógica, simplemente mírelo por lógica, ¿entiende? Por lógica. ¿Usted cree que después del levantamiento de la iglesia el Señor le dé una nueva oportunidad a las naciones gentiles? ¿Aló? Piénselo. Pero ¿por qué lo dicen? Vea, ¿por qué lo dicen? Sencillamente porque se dice que salieron de la gran tribulación. La gran tribulación, artículo determinado la. Pero el asunto del artículo determinado la que está señalando como si fueran de allí, del periodo de los 7 años de gran tribulación, es porque el artículo lo trae la Biblia Reina Valera revisión del 60. Pero si usted busca otras versiones, no viene el artículo la. Mire, le busqué en la versión Biblia del Oso, que es una Biblia de las más antiguas, de 1569 de Casiodoro de Reina, y el texto dice: y yo dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han venido de gran tribulación. No está el artículo la para determinar, sino que dice, estos son los que han venido de gran tribulación, de gran tribulación. Si usted conoce la historia de la iglesia, usted ha leído un poquito la historia de la iglesia, hermanos, por favor, la iglesia nació bajo la gran tribulación, las enormes persecuciones. Léase algún libro que tenga que ver con los mártires de las catacumbas, léase algún libro que tenga que ver con el Santo Oficio o la Santa Inquisición de España y todas esas persecuciones. Recuerde que la iglesia nace bajo el imperio más cruel que ha existido, que es el imperio romano, y que está simbolizado por la bestia de Daniel 7, que Daniel no la pudo describir, porque todo su andamiaje era de hierro, sus dientes de hierro, sus patas de hierro, sus uñas de hierro, que representa el imperio y que Daniel no lo pudo describir. La iglesia nace bajo un imperio totalmente perseguidor, agresivo, carnívoro como él solo. Y recuerden que
que si con el árbol verde hicieron lo que hicieron, el Señor dijo que no harán con las ramas secas. Y si usted lee la historia de todos los 12 apóstoles que el Señor llamó, y aún el mismo Marcos, que no fue apóstol, el mismo Lucas, que no llegó a ser el apóstol, ¿entiende? Hombre, mis hermanos, mire, el discípulo que diga, apóstol sí, discípulo. Mire, todos los discípulos murieron en el martirio. El único que se salvó de morir bajo el yugo de las grandes, enormes persecuciones fue el apóstol San Juan. Y eso porque el Señor lo preservó de que se fritara como una empanada en un recipiente de aceite hirviendo donde lo echaron, y que Dios allí lo preservó como preservó a Daniel del fuego allá en la antigüedad. Y al ver que no se quemó, que no se fritó, que sobrevivió, lo llevaron a la isla de Pasmo y lo abandonaron allá para que se muriera de la soledad, del frío, el hambre, o que fuera devorado de alguna bestia. Pero Dios, que es Dios, hermanos, le preservó la vida para que hoy tengamos un libro que nos habla del fin de todas las cosas. Alabanzas al nombre del Señor. Vean, hermanos, la iglesia sufrió 200 años de persecuciones imperiales. La iglesia, en el segundo siglo, mire, en el segundo siglo, la iglesia tuvo que hacerse una ciudad subterránea bajo Roma para poder escapar de las enormes persecuciones, porque todos los emperadores se la cargaban al cristianismo y querían exterminar el cristianismo por donde fuera. Así que la historia dice de que la iglesia se metió a los subterráneos y allá vivían, tenían sus cementerios, allá criaban sus hijos. Cuando salían a la superficie para comprar comida, ellos allá de sus familiares y los hermanos se despedían como para nunca más volverse a ver, porque no había garantía de regresar, porque si los cogían en la superficie, los apresaban. Y el día domingo al silbo del emperador se los tiraban a los leones, los quemaban en la hoguera, o se los entregaban a los gladiadores para que los masacraran, los descuartizaran. Los tiraban al foso de las serpientes, los metían al molino y quedaban molidos como bagazo de caña que se mete al molino. El guarapo salía a un lado y el bagazo salía al otro lado. Vea, la iglesia tuvo descanso, entre comillas descanso, en el año 312, 313. Cuando Constantino, a partir del año 311, Constantino se postula como un candidato al imperio, pero allá no era por votos democráticos como hoy, sino que cada candidato tenía su propio ejército y se medían a la guerra, y el ejército que ganara, ese era el emperador. Así que Constantino midió sus capacidades bélicas con Macencio. Macencio era otro opcionado al imperio, pero Macencio era un tirano y era un contrario al cristianismo, mientras que Constantino simpatizaba con el cristianismo. Entonces la historia dice que él en una visión vio el cielo abierto y vio un signo, la cruz, y una voz que le dijo: por este signo venceréis. Él hizo de la cruz el emblema de todo su ejército, y se enfrentaron en el desierto, en la batalla, y Macencio se ahogó en el río de Milbaín, y Constantino ganó la batalla y subió al trono. Eso fue en el año 311, 312. En el año 313 Constantino firmó el gran edicto de tolerancia, que es la libertad de culto, la libertad de expresión.
Entonces hizo del cristianismo la religión de su propio estado. Entonces, cuando hay esa libertad de culto de que ya no hay persecución, ya las propiedades no son confiscadas, los creyentes se les devuelve sus propiedades, los templos que han sido quemados son reedificados. Entonces Constantino hace del cristianismo la corte de la religión de su estado, y la corte la convirtió en gente que eran creyentes. Entonces la iglesia sale de las catacumbas, pero entonces se hunde en el asunto del imperio, y allí es donde surge lo que hoy tradicionalmente se llama la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. ¿Aló? Ese recuento es para darle a entender por qué se dice: estos son los que han venido de gran tribulación. Es que no está determinando qué es esa, es que la iglesia ha pasado por tribulación todo el tiempo. Pablo en su primer siglo, en el año 64, 65 más o menos, o al 67, fue decapitado, y todos los discípulos murieron masacrados, y la iglesia sellaba su salvación con su propia vida. Biblia, lenguaje sencillo, mire. Esa versión dice: y le respondí, Señor, usted lo sabe. Y él me dijo: son los que no murieron durante el tiempo de gran sufrimiento que hubo en la tierra. Ellos confiaron en Dios y les perdonó sus pecados por medio de la muerte del Cordero. Mire, la versión palabra de Dios para todo el pueblo. Yo le respondí: usted lo sabe, Señor. Entonces me dijo: son los que han pasado por gran sufrimiento, han lavado sus ropas con la sangre del Cordero, y ahora sus ropas están limpias y blancas. Mire que no está el artículo la versión 2000, mire, nueva versión adventista. Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han venido de gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. No está el artículo. La versión 1962. Y yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han venido de gran tribulación. Mire, no está el artículo la que determina, porque el artículo la, en la traducción que le hicieron, y ustedes saben que la Biblia es traducida por gente que no es pentecostal como nosotros, ni tienen tampoco la misma línea de doctrina. No, los traductores de la Biblia ni siquiera creyentes son, sino que es su profesión. Estudiaron para hacer las traducciones, y esa es prácticamente su profesión, y para eso les paga las sociedades bíblicas americanas o mundial. Algunos son de unas denominaciones, de otras. Entonces tienen pensamientos diferentes, y allí le ponen el artículo para dar a entender de que después del levantamiento de la iglesia posiblemente haya una nueva oportunidad. Pero eso sería predicarles un purgatorio esta noche a todos ustedes. ¿Aló? Como quien dice, viva como usted quiera. ¿Me entiende? Viva como usted quiera, viva chévere, legal. Que si el Señor viene por la iglesia y usted se queda tranquilo, que hay un segundo viaje. Si no se ve en el primero, entonces se puede ir en el segundo. Hermanos, no hay un segundo viaje. ¿Aló? No hay segundo viaje. Eso no se vuelve a repetir. Solamente hay un levantamiento que tiene que ver con la iglesia. El Señor recoge su iglesia y se la lleva, y el mundo Dios se lo entregará a Satanás. El diablo es el que va a tomar las riendas del mundo por 7 años. Alabanzas al nombre del Señor. Mire,
versión 1909, y yo le dije, Señor, tú lo sabes, y él me dijo, estos son los que han venido de gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Mire, otra versión, la Biblia de oro. Yo le dije, Señor, tú lo sabes, y entonces me dijo, estos son los que han venido de una tribulación grande y han lavado sus ropas y las han emblanquecido, purificado en la sangre del Cordero. Otra versión 1602, y yo le dije, Señor, tú lo sabes, y él me dijo, estos son los que han venido de gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Alabanzas al nombre del Señor, alabanzas al nombre del Señor. Vean, hermanos, una cosa es la iglesia del Señor, otra cosa es Israel, otra cosa son las naciones gentiles. El grupo que aparece allí en Apocalipsis, el capítulo 7, versículo 9, cuando usted lo lee con buen detalle, es una multitud incontable. No hay cifras matemáticas para contar la multitud que aparece en Apocalipsis, el capítulo 7 y el versículo 9. Mírelo y verá, mírelo, mire el texto, mire el texto. No hay cifras matemáticas. Entonces yo le pregunto, ¿podrá haber tanta gente salva en un periodo tan cortico? Que en un periodo de 1985 años, si el Señor viniera ya, es la pregunta. Alabanzas al nombre del Señor, es la pregunta. Y se dice de toda tribu, de toda lengua, de todo pueblo y de toda nación. Ahora, el capítulo 7 no sigue al capítulo 6, al capítulo 4 y capítulo 5. Es un paréntesis. Mire, es un paréntesis el capítulo 7 para mostrar dos grupos. Un grupo redimido en los cielos, que han lavado sus ropas en la sangre del Cordero, y otro grupo que tiene que pasar por el periodo de la gran tribulación. Vean, hermanos, la puerta de salvación para las naciones gentiles está abierta ahora. Después de que el Señor levante la iglesia, porque es que vea, hermanos, lo que Dios está haciendo en este momentico es idéntico a lo que hace el guarda de tránsito. Ese guarda de tránsito que se para aquí en la Y para decirle a los que vienen por aquí, esperen, esperen, esperen. Pero a los que vienen de acá les está diciendo pasen, 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 pasen. Eso es lo que está pasando en este momentico. El Señor a Israel lo tiene allí. Espere, Israel, espere, 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 Israel, espere. Y han muerto miles de judíos en la espera y en la espera y en la espera. Y mientras esos miles de judíos mueren en la larga espera de su oportunidad de salvación, Dios nos tiene una puerta abierta y nos está diciendo pasen, 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 es el momento, entre, 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 hasta que la plenitud de los gentiles se cumpla.
Porque Dios tiene un número de gentiles. Y hasta que el número de gentiles no se cumpla, de que entren a este programa de salvación, hermanos, Israel va a estar allí como nación. Inclusive que el pueblo judío, para ser salvo en este momentico que todavía la iglesia está aquí, que todavía estamos aquí, los judíos tienen que entrar por la misma puertica donde usted y yo hemos entrado. Ellos tienen que reconocer al Señor como su Salvador personal, tienen que creer en el Evangelio, tienen que llegar a las aguas del bautismo en el nombre del Señor, tienen que ser llenos del poder del Espíritu Santo y tienen que ser iglesia igual que usted y yo para ser salvos en este momentico. Porque la promesa para Israel es después. Israel tiene una promesa de salvación a nivel nacional, pero esa promesa solo se le cumple a Israel después de que el Señor levante la iglesia. Recuerden ustedes que la puerta de salvación por primera vez se abre en la casa de Cornelio. Acuérdense, la casa de Cornelio. Mire, en la casa de Cornelio, Cornelio era un judío, un gentil. Pero era un gentil que se había convertido a la religión de los judíos, un prosélito como se dice. Mire, con la conversión de Cornelio y toda su casa, el Señor abrió la puerta de salvación para todos los gentiles. Y en el capítulo 15 de los Hechos, vaya allí verá, en el capítulo 15, en esa gran asamblea de los apóstoles para deliberar a ver qué es lo que se va a hacer con los gentiles, el capítulo 15, ahí está el testimonio de Jacobo, está el testimonio de Pedro. El versículo 7 dice: y después de mucha discusión, Pedro se levantó y le dijo: varones, hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nosotros ni nuestros padres hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaba cosas grandes. Cuán grandes señales había hecho, mire, maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y el verso 13, entonces viene lo definitivo: y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones, hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Ese pueblo se llama la iglesia. Y mire el verso 15: y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto. ¿Después de qué? Después del programa de Dios con los gentiles. Después del levantamiento de la iglesia, después de este programa, entonces el Señor se volverá, mire, se volverá y reedificará el tabernáculo de David que está caído, y reparará sus ruinas y lo volverá a levantar. Mire, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre
Alabanzas al nombre del Señor. Entonces, después de que se cumpla este periodo, entonces que haya levantamiento, Dios se vuelve al pueblo de Israel. Vean, hermanos, si usted y yo, el Señor nos ayudara a entender, nosotros somos salvos no por una invitación especial con tarjeta de honor como se le hizo a Israel. Nosotros somos salvos por un llamamiento de última hora. Que eso es lo que usted y yo tenemos que valorar. Porque es que los invitados de honor a esta salvación era la nación de Israel. Cuando usted mira la parábola del padre de familia que quiso hacer fiesta de bodas a su hijo y dice que mandó a traer los invitados, y los invitados, el uno comenzó a decir: dígale a su amo que me acabo de casar y tengo que ir a recibir mi mujer, que me excuse que no puedo ir. Fue donde el otro: dígale a su amo que acabo de comprar una yunta de bueyes y que tengo que irlos a ensayar, dígale que me disculpe que no puedo ir. Fue donde el otro: y dígale a su amo que me disculpe, es que acabo de comprar una finca y tengo que ir a ver los linderos, no pudo ir. Entonces los invitados, ninguno apareció. Fueron donde el padre de familia para decirle: mira, ninguno vino. Pero entonces la fiesta ya está en lo serio. Ya el novillo está matado, el cordero está matado, la torta está en la mesa, la música está sonando, el vino ya está fermentado y todo ya está listico. Solo faltan los invitados, pero los invitados no llegaron. ¿Qué hace usted que haga una fiesta y usted tenga gente preferida? Porque uno a una fiesta no invita a todo el mundo, simplemente a los familiares, a los allegados, a los amigos más cercanos, y todo eso les manda la tarjeta de invitación. Pero resulta que ninguno de esos preferidos suyos le llegó a la fiesta y usted se quedó con la lechona, con el pavo relleno y con todo listico. ¿Qué hace usted con la comida? ¿La tira por la ventana? ¿La tira al patio? ¿Decepcionado? No, la comida no se puede botar. Usted llamará a gente que no ha tenido ni en su mente, al vecino le dará a esto. Eso fue lo que el Señor hizo. El Señor le dijo: váyanse por las calles, váyanse por los parques, por las veredas, váyanse por las plazas y llamen a todos los que encuentren, a los mancos, a los ciegos, a los tullidos, a los sordos, a todos los que encuentre tirados a la vela del camino, y tráigalos para que se sienten a mi mesa, se coman esta cena, porque de cierto digo que los que fueron invitados no eran dignos. Entonces los de tarjeta de invitación eran la nación de Israel. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y los que estábamos tirados a la vela del camino y que nadie daba un peso por ninguno de nosotros, hermanos, somos nosotros. Nosotros fuimos recogidos con un llamamiento de última hora. Lo que Israel abandonó, lo que Israel desechó, el Señor nos lo entregó a nosotros en bandeja de plata. El caso de la mujer sirofenicia, acuérdese de eso. La mujer cananea, que no es una judía, es una gentil, pero ella tiene un problema, tiene una hija endemoniada y no ha podido liberar a su muchacha. Así que ella sabe que el único que le puede ayudar en su problema es el hijo de David, y corre detrás de él: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero el Señor no le presta atención, y la señora sigue detrás: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. El Señor no le presta atención. Los discípulos, al escuchar esa gritería de esa señora,
Entonces le dicen: Señor, por favor, mire, esa señora nos escandaliza, da voces detrás de nosotros. Señor, mándela que se calle. Uy, no, qué oso que una mujer ande gritando detrás de nosotros, Señor, qué escándalo. El Señor se devolvió y le dice a la mujer: mira, mujer, no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de mi pueblo Israel. Y le volteó la espalda y siguió su camino. Pero cuando uno sabe quién le soluciona su problema, uno no se rinde. La mujer sigue dando voces: Señor, Hijo de David, tenga misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio, y eso lo hizo repetidas veces. Entonces los discípulos volvieron y se molestaron. Señor, mire, esa señora no le hizo caso, Señor. Mire, sigue dando voces, dígale que se calle. Entonces el Señor se devolvió y le dijo: mira, mujer, no está bien echar el pan de los hijos a los perrillos. ¿Aló? El pan de los hijos es Israel. El pan es la bendición, era la sanidad, era la salvación que el Señor les traía a la nación de Israel. Y los hijos están sentados a la mesa, son los que tienen el pan entero. Y como todo hijo de rico que se regodea de la comida, y esto no me gusta y esto no quiero, y lo pellizcan y el resto lo dejan allí, eso es lo que está haciendo Israel. Entonces la mujer no se inmuta o no se disgusta por la expresión, porque la expresión del Señor es como un insulto hoy, porque la trató de perro. Entonces la mujer dijo: Señor, pero los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de su Señor. En otras palabras: Señor, yo lo sé, lo tengo en claro, que los hijos son Israel, que ellos son los dueños del pan entero, pero yo soy una mujer atormentada y semejante a un perrillo estoy debajo de su mesa. No necesito el pan entero, Señor, déjeme caer solo una migajita, que con una migajita tengo, Señor. Eso nos está simbolizando a nosotros, hermanos, por Dios. Cuando el Señor vio la fe de esa mujer, dijo: oh mujer, grande es tu fe, así como creíste, así te sea hecho. Y en el momento su muchacha fue liberada. Hermano, nosotros somos salvos por la gracia. La gracia. Esta salvación es un regalo. Ni usted ni yo tenemos mérito alguno para que Dios quiera salvarnos. Hermano, usted puede ser el doctor, puede tener los diplomas, las enormes capacidades intelectuales, puede ser el fulano de tal, el presidente de la potencia más grande del mundo, puede tener el dinero que tenga y las posesiones, pero no hay méritos para que Dios nos salve por lo que tenemos y lo que hacemos. El Señor lo quiso hacer por la gracia. Usted y yo somos salvos por gracia, porque el Señor quiso salvarnos a nosotros. ¿Entiende? A Israel era primero. Por eso Romanos 1:16. Mire: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, primeros a ellos, después nosotros. Entonces yo le digo: si no somos salvos ahora en este caudal de gracia, cuando nadie te critica, nadie nos dice nada por orar, por cantar, mira, las puertas están abiertas. ¿Quién te dijo algo cuando venías de tu casa con tu Biblia abierta bajo el brazo para el culto?
¿Quién? Vea, hermano, ya ni papas podridas nos tiran. Ya ni siquiera pajudos nos dicen, porque así nos decían iniciando el ministerio aquí en Colombia, 50, 60 años, las enormes persecuciones. Hermanos, por Dios, ahora todo mundo antes te felicita y te manda a decir: ore por mí, ore por mí, oren por mí. Ahora, hermanos, ahora ni siquiera tomates podridos nos tiran. Párese usted donde se pare a predicar, en un bus o donde sea, en una plaza, la gente se detiene y la gente es reverente y la gente escucha. Si no somos salvos ahora, que no tenemos ningún impedimento, que no nos están persiguiendo, que no hay una prohibición, y esperamos, hermanos, quien suba a la presidencia ahora, y que ojalá podamos seguir con esta misma libertad de culto, porque ya en Bolivia no se puede predicar. Y hay países por allá en ese continente asiático donde no se puede predicar. Aquí cerquita en Venezuela, qué problema para la predicación del evangelio. Hermanos, ahora todavía estamos gozando de libertad. Todavía en Bolivia no se pueden congregar los hermanos, no pueden estar así. Yo no sé qué están haciendo los pastores y cómo estarán perseverando. No sé los hermanos cómo se estén reuniendo. Cada uno debe de estar luchando por su salvación y ayunando y haciendo sus devocionales en la casa sin que nadie los oiga, porque es una prohibición. Entonces, hermanos, por favor, si no somos salvos ahora, cuando todo lo tenemos en abundancia, hay una libertad de culto maravillosa. Se puede orar en público, se puede ayunar, podemos hacer la convención, hacer la vigilia, la confraternidad, podemos hacer lo que sea, nuestros cultos a la hora que sea, y nadie nos dice nada. Si no somos salvos en este caudal de gracia, ¿usted cree, hermanos, por Dios, que después del levantamiento de la iglesia usted tendrá la misma valentía para negarse a una marca, a un régimen donde si tiene plata para comprar no le venden, y si tiene artículos para vender no le compran? Con un niño recién nacido que le llora por leche, pero usted no puede ir a comprar. Ahora le pregunto, las condiciones de la salvación, ¿qué cambiarán allá? Habiendo el Señor dado tanta oportunidad aquí, casi 2000 años de oportunidad para ser salvo, Él va a cambiar sus condiciones de salvación, sabiendo que ahora es por la gracia. Allá entonces lo hará por un sacrificio. Ahora, ¿quién le induce al arrepentimiento? Si ahora el que convence del arrepentimiento es el poder del Espíritu Santo. Para usted y yo llegar a los pies del Señor, el poder del Espíritu Santo trató con usted y conmigo a través del mensaje, a través de la predicación de la palabra. Después de que el Señor levante la iglesia, entonces el Espíritu Santo no funcionará en naciones gentiles, sino solo en la nación del pueblo de Israel. Es que lo induce a arrepentirse, a convertirse. Hermanos, por favor, es ahora. Es ahora. Es ahora, el viaje es ahora. Permanezca fiel en el camino, permanezca, venga lo que venga, pase lo que pase, vengan las luchas, las dificultades. Hermanos, así tengamos que llorar ahora, lloremos ahora. Si tenemos que arrepentirnos ahora, nos arrepentimos, porque hay esperanza todavía. Si hay que reconciliarnos, nos reconciliamos. Si hay que confesar el pecado públicamente y ponerle la frente al piso en humillación y llanto, ahora hay esperanza de salvación y de vida eterna. Pero después del levantamiento de la iglesia no hay esperanza.
No hay esperanza. Por eso la Biblia dice que irán de mar a mar, de oriente a occidente, buscando palabra de Dios y no la hallarán. La Biblia es una prensa de 8 días, noticias atrasadas. Ya todo se cumplió. Ya esto será un libro sellado, porque el programa se acabó. Esto es un programa y tenemos que aprovechar el tiempo de nuestro programa. Eso fue lo que el Señor lloraba en su tiempo allá de su reino, en sus 33 años, cuando Jerusalén lo rechazó y Él se subió allá a una cima para divisar a todo Jerusalén desde lo alto. Y lo que la Escritura nos entrega es el llanto de desilusión del mismo Señor. Y dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise recogeros como la gallina recoge sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Oh Jerusalén, siquiera hubieras conocido el día de la visitación, Israel. Y el Señor lloraba, porque Él sabía lo que le vendría a Israel 70 años después o 40 años después de que Él se fuera. Cómo los gentiles hollarían a Jerusalén y Israel sería disperso, que fue lo que pasó en el año 70 después de Cristo, que las tropas de Tito y Diocleciano sitiaron a Israel y dispersaron y tumbaron el templo, quemaron la ciudad. Israel otra vez fue disperso por todo el mundo, y eso era lo que el Señor quería evitarle a Israel. Entonces es lo mismo hoy. El Señor llorará. Oh, que mi iglesia entendiera el momento que yo le he dado, que las naciones entendieran el momento. Es un espacio que yo he abierto para tratar con todos ellos. Vean, hermanos, nosotros, pienso, en mi forma de pensar, no estábamos ni en la lista según Israel. Mire, Pedro ni siquiera se daba cuenta que estábamos metidos en un programa de salvación. Porque para poder que fuera donde Cornelio, el Espíritu Santo le dijo a Pedro: hay 3 hombres que te buscan. No temas ir con ellos, porque yo los he enviado. Y Pedro no entendió la visión. Acuérdese del lienzo del capítulo 11 de Hechos, el lienzo. Él tiene hambre, se sube a la azotea y mientras le preparan algo, él está orando y viene un éxtasis y ve un lienzo atado por las 4 puntas que se abre y hay animales de toda especie, reptiles, volátiles, hay una cantidad de cosas y animales que son inmundos, que a ellos no les es permitido comer. Y oye, por tercera vez la voz viene y le dice: Pedro, mata y come. Y Pedro dice: no, Señor, porque nada común o inmundo ha entrado en mi boca. Y el Señor le dice: no llames común o inmundo lo que yo santifiqué. Pedro no sabía nada del programa de Dios con nosotros, las naciones gentiles. Él lo entendió cuando llegó a la casa de Cornelio y dijo: ahora comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda parte se agrada del que le teme y hace justicia. Y comenzó a darle el mensaje. Hermanos, somos salvos por la gracia. Prepárate para el levantamiento de la iglesia. Vean, hermanos, nunca, yo se lo dije allá a la iglesia, pero nunca, y yo vengo enseñando esto muchos años y me gusta, y yo estudio bastante y leo bastante. Yo leo, mi hobby es la lectura. Yo le miro su camisa y automáticamente le estoy contando los botones, cuántos tiene. Yo le miro la camisa al hermano y ya sé cuántas rayas tiene su camisa. Mi hobby es ese, contar y leer.
allá en una camisa de raya. Yo miro esa ventana y ya sé cuántas ventanitas tiene, yo las cuento automáticamente. Ese es mi hobby. Y yo leo, y yo leo, y yo investigo. Vean, hermanos, nunca jamás he sentido el levantamiento de la iglesia tan cerca como ahora. Jamás. ¿Entiende? He sentido en mi espíritu que la iglesia anochece y no amanece. Alabanzas al nombre del Señor. Hay que prepararse, mis hermanos, hay que estar preparados, hay que estar preparados. Hay que estar preparados para el levantamiento de la iglesia. Hay que estar preparados.